Ya es hora, ya tenemos que estar en vivo. Ya, que ya estamos en vivo. Ah, ahí estamos. Ya está. Y te estoy oyendo del streaming. ¡Ey, qué guapos! Ah, se congeló la mía. La mía está con el... No, ahí está ya. Ujú. Se congeló la mía. La mía está con el... No, ahí está ya. Ya es hora, ya se unió la gente. Okay. Se congeló la mía. La mía está con el... No, ahí está ya. Ya es hora, ya se unió la gente. Ya estamos en vivo, dice Fabricio. Bueno, no voy a poder tomar café. Al otro día. Ah, no, dice no estamos en vivo todavía, no. Entiendo sí, ya está en vivo. Ya se unió Entiendo que sí. Ya estamos en vivo, dice Fabricio. Bueno, no voy a poder tomar café. Al otro día. Ah, no, dice no estamos en vivo todavía, no. Me pongo los audífonos. Sí, ya está en vivo. Entiendo que sí. Ya estamos en vivo, dice Fabricio. Alguien tiene que apagarlo en el cel, creo, porque tiene un rebote. El volumen. ¿Quién tiene rebote? Yo lo apagué y lo bajé. Me pongo los audífonos. Sí, ya está en vivo. Entiendo que sí. Ya estamos en vivo, dice Fabricio. ¿Aló? Hola. No escucho a alguien más. ¿Quién? Sí. Bueno, comenzamos. Ah, estoy en mute. Yo le escucho. ¿Me escuchas? Ok, pero yo estoy... Sí. Ah, es que es la computadora de John la que me tiene... Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, qué divertido. Este es nuestro segundo ensayo. Buenas tardes. Estamos en vivo de parte de Ulloa y Asociados. Y estamos definitivamente... Sí, ya. Ok. Tratando con un tema de mucha actualidad. Es tan actual que recién anoche estaban saliendo el comunicado de la Secretaría del Trabajo con respecto a qué podemos hacer como abogados, qué puede hacer la empresa privada en esta situación tan calamitosa en que estamos, ¿verdad? Es una emergencia sanitaria que también ha tenido toque de queda.
y los empresarios han estado muy preocupados, los trabajadores han estado muy preocupados y en realidad es una situación que se sale de control. Entonces, vamos a darle la palabra al abogado Mario Acevedo para que nos haga una pequeña introducción y luego vamos a regresar conmigo para que yo les explique también una parte importante de lo que es el comunicado de la Secretaría del Trabajo y posteriormente el abogado Renan va a explicar el tema de la suspensión. Aló. Aló. Sí, adelante, Mario. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, como mencionaba la abogada Marilena Ulloa, muy buenas tardes a todos la audiencia aquí presente que nos mira en este tan importante conversatorio. Es importante mencionar, y como todo el mundo ha estado un poco en incertidumbre desde antes del domingo 15 de marzo, de ver qué pasaría con esta situación del COVID-2019, de este virus que pues nos está atacando no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Para esto hemos considerado que es importante realizar un breve resumen de los documentos, de los decretos, de los comunicados de la cadena nacional que ha emitido el gobierno de manera constante, diariamente, a todos sus habitantes. Es importante mencionar que en fecha domingo 15 de marzo, cuando muchas personas pues no sabían qué iba a pasar a partir del lunes, porque se escuchaba la bulla a nivel mundial de que ya pues teníamos contaminados o que venía esta situación del COVID, ¿qué iba a pasar? Y es por eso que el honorable presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, mediante Consejo de Ministros, emite decreto ejecutivo número PCM-021-2020, ciertas indicaciones. Una de ellas era que ya teníamos un toque de queda, pero no de carácter absoluto, como van a poder ir viendo en las explicaciones que realizaremos, pero, como les digo, no era de carácter absoluto, y indica ciertas prohibiciones, ciertas excepciones, ciertas cuestiones o restricciones que sí podíamos realizar los habitantes de la República de Honduras. Dentro de las primeras indicaciones era una suspensión por el término de 7 días, es decir, del día lunes 16 de marzo hasta el domingo 22 de marzo. Habían ciertas prohibiciones específicas, como por ejemplo suspensión de labor para todo el sector público y privado, funcionamiento de negocio, cierre de fronteras aéreas, marítimas, terrestres. Habían restricción de las garantías constitucionales, pero también habían ciertas restricciones para ciertas personas que pudieran hacer uso de su derecho constitucional, como es la libre circulación. Dentro de estas excepciones, cualquier persona podía moverse siempre y cuando, y ahí hay que hacer claro porque el decreto era bien enfático en ese sentido, quisiéramos buscar alimentos, temas relacionados con la salud, asistencia a centros sanitarios, desplazamientos a lugares de trabajo o desplazamientos a ciertas entidades financieras que, como pudieron ver hasta hace poco, pues lograron aperturar estas entidades financieras para que cada uno pues pudiera hacer sus operaciones. Básicamente es lo que dice este decreto. Repito, hasta el momento no teníamos un toque de queda absoluto. Al día siguiente, en fecha 16 de marzo, la Secretaría de Desarrollo Económico emite, a través de su representante, la señora María Antonia Rivera, nuevas indicaciones. Y ya el toque de queda no era exactamente la misma fecha que al inicio habían mencionado, sino que había un toque de queda indicando que hasta el día martes 17 de marzo, única y exclusivamente las empresas del sector textil maquilador podían laborar siempre y cuando tendrían fines para cierre o el apagado de sus maquinarias. Como sabemos, pues, no todas las empresas tienen el mismo rubro, no producen lo mismo, no tienen el mismo giro comercial y tienen procesos productivos más técnicos o más complicados de atender. Por último, bueno, por penúltimo, en ese comunicado, se exceptúan ciertas empresas, que en este caso pues eran las tan afamadas call center, que todo el mundo empezó a ver en las redes. Bueno, a esta gente la han suspendido, a otros no los han suspendido, pero a estas no. Los call centers, por su naturaleza, no iban a estar en cierre.
por su naturaleza o su actividad económica. Igualmente, toda empresa maquiladora, y el gobierno fue bien insistente en eso, siempre y cuando que produjera cuestiones relacionadas al tema de la salud, a sus insumos o temas de alimentación y que lo acreditaran, podían seguir laborando. El último punto es bien importante porque aquí es donde viene todo el ruido de ver qué pasaría con la situación laboral de cada uno de nosotros. Algunas personas pensaban, bueno, ¿será que nos van a despedir? ¿Va a haber vinculaciones laborales? ¿Van a haber suspensiones o qué va a haber? La Secretaría de Desarrollo Económico dice que el ente encargado para este tipo de situaciones sería pues la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para que regule cualquier tipo de conflicto de índole laboral producido en la relación obrero-patronal. Y por último, el comunicado que emite el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, el día 20 de marzo, pero que se oficializa documentalmente en fecha 22 de marzo, ya nos viene a imponer un toque de queda de carácter absoluto a nivel nacional para todas las personas que componen la República de Honduras. De igual manera, pues dentro de esas medidas indica el cierre de fronteras, por ejemplo, exceptuando el personal de transporte de carga, pero toda aquella persona que quiera entrar a nuestras fronteras tendría que someterse al tema riguroso que pone la Secretaría de Seguridad o tener un salvoconducto impuesto por el SINAGER. Esto aplica para todos los extranjeros que se encuentran en territorio nacional y que quieren regresar a sus países por cualquier vía terrestre, aérea o marítima. Por último, en ese comunicado siempre se respalda el gobierno mediante el PCM emitido en fecha 15 de marzo que les mencioné al inicio de la exposición, y autorizan ciertos rubros, pues temas como pulperías, mini markets que conocemos o mini super tan famosos que a veces, o que la mayoría de las colonias que en Honduras ya se han vuelto tan grandes, tienen sus propios suministros de alimentación, operen como lo han hecho hasta la fecha, con sus puertas abiertas, tomando siempre y cuando pues las medidas necesarias para la prevención y propagación del virus COVID. De igual manera se remiten y dicen de que toda aquella empresa o las empresas que conocemos que tienen servicio de domicilio pueden seguir brindando sus servicios siempre y cuando tengan ese servicio de domicilio. Hasta la fecha los supermercados lo han hecho, algunos restaurantes de comida lo han hecho y así han venido funcionando con el pasar de los días. A medida que los días se han ido incrementando, pues los casos positivos, hay más casos positivos, hay más casos en sospechas. Y por último, ese comunicado indica que, y ahí el gobierno sí le da toda la facultad al sector agrícola, que como ustedes saben ha sufrido ciertas crisis a nivel nacional y a nivel mundial, le permite seguir funcionando normalmente, tomando siempre y cuando las medidas necesarias para evitar la propagación y prevención del COVID. Es importante este resumen porque, como pueden ver, al inicio no se tenían tantos casos positivos o no se tenían tantas sospechas de casos, pero con el pasar de los días las medidas se han hecho más rigurosas y en sí el gobierno, en búsqueda de proteger las garantías constitucionales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, ha ido cada día poniendo medidas más rigurosas que deben ser respetadas por todos los hondureños. En síntesis, este es un resumen de las instrucciones impartidas por el gobierno a través de sus representantes y los dejo con la abogada Marilena Ulloa para que les brinde una explicación más detallada del tema. Bueno, buenas tardes. Ahora es mi turno de participar y vamos a ir con el comunicado que sacó anoche tarde la Secretaría del Trabajo. Nosotros teníamos días de estar esperando que la Secretaría emitiera este comunicado, porque estábamos buscando alternativas de consejo para nuestros clientes, para nuestros colegas, para nuestros amigos. ¿Qué podemos hacer en caso de esta emergencia sanitaria? En primer lugar, que yo tenga uso de razón, es la primera vez que conozco que vivimos en una emergencia sanitaria de esta naturaleza. Yo creo que es la primera vez que se da en la época moderna. En segundo lugar, me llama la atención que la emergencia sanitaria que la hace la Secretaría del Trabajo, su primer parte del comunicado dice es en aras de garantizar el mantenimiento de los empleos y la sostenibilidad productiva de las empresas. Eso es bien importante porque
la primera opción del empresariado es la preocupación que vamos a hacer. Tenemos 50, 60, 100, 1000, 2000, 3000 empleados y no tenemos un flujo comercial. Eso significa que no podemos facturar, no podemos no podemos vender, no podemos comprar, no podemos procesar y por ende se detiene la actividad económica en forma absoluta. Nosotros conocemos el derecho laboral es una parte importantísima de la vida moderna, defiende la actividad del trabajador, trata de buscar un equilibrio entre capital y trabajo, y vemos abogados que nos ganamos la vida defendiendo empresas, defendiendo trabajadores, y todos estamos de acuerdo con que es necesario esta actividad para tratar de darle un valor y una justicia social. Sin embargo, ¿qué justicia social vamos a encontrar si las empresas no tienen dinero? ¿Verdad? Yo creo que este comunicado de la Secretaría del Trabajo habla mucho del que no quiero decir por primera vez, pero creo que es una de las veces que estoy viendo que la Secretaría del Trabajo realmente está tomando conciencia que si estiran mucho, todos vamos a perder. Para el empresario, en este momento, la situación es muy frágil, ¿verdad? Si no tengo dinero, ¿qué puedo hacer para pagar las planillas de mis trabajadores? Todo el mundo está reclamando que los pasivos. Entonces nosotros comenzamos cuando comenzó lo peor de la crisis, que es el 15 y el 16 de marzo, a decir, busquemos alternativas con los trabajadores. ¿Cuáles son esas alternativas? Negociar vacaciones. Esa fue la primera alternativa que nosotros dijimos y tuvimos mucho gusto de ver que la Secretaría del Trabajo tuvo la misma opción. ¿Por qué? Porque una cosa es que no podamos producir, no podamos facturar, no podamos vender, y otra cosa es dejar al trabajador sin un ingreso. Como firma de abogados, como personas naturales, como profesionales del derecho, todos estamos conscientes que tenemos que buscar la forma que el trabajador reciba dinero sobre todo para que puedan afrontar esta crisis. O sea, necesitamos que coman, necesitamos salud para los trabajadores, necesitamos protegerlos. Pero una cosa es que los querramos proteger y les querramos pagar, y la otra cosa es de dónde vamos a sacar eso. Vamos a estar generando un doble pasivo en el sentido de que vamos a estar pagando por una parte el salario de personas que no pueden trabajar y no pueden trabajar remotamente porque su trabajo es manual y los trabajadores manuales no se pueden hacer remotamente, o vamos a buscar una forma, una alternativa. Por eso digo que por primera vez en muchos años veo que la Secretaría del Trabajo está tomando esta posición de laissez-faire. Dejemos que el patrono y el trabajador lleguen a sus acuerdos. Si yo soy un trabajador y soy un trabajador que necesito mi trabajo para vivir, necesito mantener a mi familia, yo voy a hacer las concesiones que estime necesarias para mantenerlo, ¿verdad? Y en este caso, esta es la primera opción, me parece que es una buena opción de parte del gobierno. No estoy a favor de la crisis, nosotros no creamos la crisis, gracias a Dios ningún partido político creó la crisis, pero existe y tenemos que enfrentarla. Entonces, la primera opción es compensarla con las vacaciones, con los feriados, que es la primera parte de este comunicado. Y está bien, tenemos 10 feriados en el año, y eso significa, como no está regulado, significa que tenemos en promedio, lo que establece el 339 del Código del Trabajo, tenemos 10 feriados en el año, y esos feriados nosotros podemos negociar con los trabajadores que le vamos a pagar esos 10 días, y posteriormente, cuando vengan los feriados, el trabajador los va a tener que trabajar, ¿verdad? Prácticamente el trabajador ha gozado esos feriados anticipadamente. No es la forma correcta de pasar un feriado encerrado en la casa con temor a contagiarme. No es la forma correcta de pasar un feriado. Pero
es una forma que el trabajador esté confinado en su casa y que el trabajador pueda recibir un salario. Estamos hablando de las personas que no somos excepción, de las personas que no realizamos un trabajo que sea tan necesario que tengamos que salir de nuestra casa y exponernos, porque el trabajo que hacemos tiene que ver con alimentación, tiene que ver con distribución, tiene que ver con transporte, con comunicación, tiene que ver con todas estas situaciones que el abogado Mario ha explicado anteriormente. La primera es eso, tenemos 10 días de vacaciones en el año, eso significa que ya las estamos gozando. Si nos sentáramos con el trabajador a negociar, y el trabajador, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, yo acepto que va a venir Semana Santa, que no es el caso, porque Semana Santa en este caso creo que vamos a estar en la misma situación que ahorita, aunque nadie lo sabe, que va a venir el primer feriado que va a venir después de esto, Dios primero, que ya estemos saliendo de esta situación, es el 1 de mayo. Eso significa que el trabajador, como ya gozó el 1 de mayo en estos días, vamos a adjudicarle el 1 de mayo al primer día después de la emergencia sanitaria, que debería ser el lunes o 16 o el martes 17 de marzo, ya lo gozó el 1 de mayo. Luego nos vamos con los otros feriados del 339, que sería, creo que nos vamos directo al 15 de septiembre. El 15 de septiembre ya lo gozamos también. Eso significa que el trabajador que ha tenido que quedarse en su casa, producto de toda esta situación que está decretada en el país y a nivel mundial, ha tenido que quedarse en su casa, esta persona ya gozó del feriado, y el día que trabaje, esta persona simple y sencillamente va a ganar un salario normal. ¿Por qué? Porque el último párrafo de la primera parte del comunicado ya lo establece. Es entendido que los días señalados en el precitado artículo serán considerados como una jornada ordinaria de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre va a venir alguien que va a decir, pero los días de feriado, si yo trabajo, me los tendrían que pagar doble. No es así, porque recordemos que lo que estamos haciendo es beneficiando al trabajador que mantenga su trabajo, que mantenga un ingreso, pero descargando el pasivo laboral de parte de la empresa también. En la segunda parte, con fundamento en el artículo 348 del Código de Trabajo, estamos hablando de las vacaciones. Todos sabemos que las vacaciones tienen unos requisitos que deben cumplirse. Si la va a señalar el patrono, la tiene que señalar con 10 días de anticipación. En este caso, también está exonerado de pagarlo con anticipación y de notificarlo con anticipación. Pero dice el comunicado, vamos a darle a la empresa y al trabajador la posibilidad que entre los 10 y los 20 días que tienen los trabajadores, dependiendo de su antigüedad, días hábiles en el año, tomando en cuenta los sábados, que esos 10 a 20 días también los acumulemos con los feriados que hablaba el inciso anterior, y vamos a tener entonces 10 días de feriado, 10 días de vacaciones como mínimo, 20 días de vacaciones como máximo, y vamos a tener entre 20 y 30 días hábiles. Eso luce como el tiempo que vamos a estar confinados en nuestras casas. Eso significa que el patrono que se somete a este convenio con el trabajador, ese patrono va a seguir pagando todo el salario a su trabajador, ya sean trabajadores que reciben salario semanal o mensual. Durante todo ese tiempo, el trabajador no va a estar trabajando, valga la redundancia, y esta persona, cuando acabe la emergencia sanitaria, va a haber utilizado 20 a 30 días de su tiempo personal descansando en su casa, porque no hay otra opción. Cuando no nos dejan salir, no nos dejan salir. Y después, lo que significa que tiene también una contraprestación. Esa contraprestación es que vamos a tener que salir a trabajar muchísimo y vamos a tener que trabajar de corrido cuando termine la emergencia sanitaria y cuando tengamos que ponernos de acuerdo para poder volver a levantar el aparato productivo del país. Eso significa que tenemos que hacer convenios. Esos convenios que nosotros tenemos que hacer, los debemos documentar. Y esta es una parte que me interesa muchísimo de
del comunicado, porque también por primera vez estoy viendo que la Secretaría del Trabajo está dando la apertura, en virtud de las circunstancias, a las comunicaciones electrónicas. Todos los que hemos solicitado inspectores del trabajo para validar ciertas actuaciones, sabemos lo engorroso que es la tramitología ante la Secretaría del Trabajo. Tenemos, si somos empresa, tenemos que hacer una solicitud, tenemos que llevarlo, tenemos que esperar que nos asignen un inspector y mientras tanto nosotros utilizamos un montón de tiempo y esfuerzo en poder cumplir con el requerimiento de nuestro cliente. Si somos trabajadores, la cosa no les pinta mucho mejor, tienen que hacer unas grandes colas, tienen que exponerse, tienen que llevar su reclamo, tienen que ser su turno para ser atendidos y probablemente tengan que perder días de trabajo para hacerlo. ¿Qué sucede con este tipo de emergencias tan brutal a lo que estamos enfrentados ahorita? Que viene la Secretaría y no solamente cede su poder de avalar las negociaciones entre patronos y trabajadores que están consignadas en el Código del Trabajo en el 379, que dice que todo acuerdo entre patronos y trabajadores debe, para que sea válido, acuerdo de compensación, liquidación, debe realizarse ante la autoridad del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo cede su capacidad de supervisar, su capacidad de avalar las convenios entre patronos y trabajadores en virtud de la catástrofe que estamos viviendo. Y no solamente cede eso, sino que dice, hagan los acuerdos que tengan que hacer. Y mediante la tercera parte del comunicado, permite la comunicación electrónica a la Secretaría para hacerles llegar en los convenios que se suscriban. Esto es una gran apertura. Estamos viendo que en un comunicado sencillo, el Ministerio del Trabajo ha cambiado un montón de costumbres que han pasado por muchísimos años y han agilizado la prestación del servicio para que los trabajadores y patronos puedan ponerse de acuerdo. Desde el momento en que permite las comunicaciones electrónicas, entonces nos da a nosotros, los que apoyamos a la Secretaría, los que apoyamos a los trabajadores, para que podamos ayudar a hacer los convenios y ya podemos, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Mandarle al trabajador a su casa un convenio en borrador, el trabajador lo ve, lo imprime, busca dónde imprimirlo o busca la forma de documentar su aceptación. Entonces ya nos está diciendo, ya nos está mandando a un derecho más avanzado. El derecho del trabajo se había quedado anquilosado por años en situaciones donde eran muy formalistas, muy escritas, muy complicadas para que las personas pudieran ejercerlo. Entonces nos vamos esta es una comunicación maravillosa, la opción que nos da de mandar a la Secretaría del Trabajo y decirle a los trabajadores, ¿quieren conservar su trabajo? Si la empresa no tiene problemas económicos, no es necesario que hagan nada. Si la empresa no necesita ese tipo de facturación porque tiene un tipo de negocio que es online y que no necesita esto y que más bien ahorita está haciendo su momento culminante, no es necesario que lo hagan. Pero la realidad es que no es esa. La mayor parte de las consultas que nosotros hemos recibido, que se han incrementado terriblemente en las últimas 2 semanas, son precisamente porque esta situación puede significar el acabose de ciertas empresas y por ende se lleva de encuentro también las posiciones de trabajo de la gente que está en gran necesidad. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? No hay una forma específica. Si ustedes se fijan, dicen que debe ser acuerdos entre patrón y trabajador. Podemos poner a sus gentes de recursos humanos a que lo manden. Eso es lo que yo he estado viendo que están haciendo las empresas. Mandan y la persona le contesta y luego pues alguna forma tendrán que documentar individualmente la aceptación. Y eso ustedes lo van a organizar y lo van a someter a la Secretaría del Trabajo. Pero lo van a hacer de una forma electrónica y ellos eventualmente van a venir y validar.
Yo considero sinceramente que esta es una opción muy buena, ¿verdad? Es una opción que abre muchísimas puertas, va a permitir salvar un montón de puestos de trabajo y definitivamente todos deberíamos de ir por una opción. Si tenemos que tomar alguna decisión, iríamos por esta opción. Ahora, no todos van a verse beneficiados con estos acuerdos porque definitivamente tenemos consultas de empresas que tienen miles de personas, ¿verdad? Y esas miles de personas las empresas pueden cubrir los salarios de 1, 2, 3 semanas, pero si la situación se prolonga, probablemente lo que corresponda hacer en este caso con estas empresas es la suspensión de los contratos de trabajo y con ellos vamos a darle la palabra a el abogado Renan para que Renan nos explique el procedimiento de la suspensión y como también la secretaría está cerrada, qué es lo que se sugiere hacer en estos momentos. Renan. Sí, muy buenas tardes, gracias. Pues compartiendo, ¿verdad?, varios puntos sobre esta situación, esta crisis que se ha dado en nuestro país ante la venida pues inesperada de una pandemia. Entendido, ¿verdad?, todos los puntos anteriores, debemos de entender de que la situación económica, esta pandemia ha dado un fuerte golpe y no solo a Honduras, sino que a nivel global, a nivel internacional. Hay muchos países que se han visto muy afectados en su economía, inclusive más que Honduras. Debido a eso, nosotros debemos de entender que si bien es cierto, el gobierno ha emitido esta serie de protocolos a seguirse, opciones que se pueden hacer con empresas, estas opciones van a beneficiar a muchas empresas, pero algunas tal vez no. ¿Y por qué no? Porque hay empresas que dependen de la economía interna de Honduras, pero hay empresas que no dependen de la economía de nuestro país, dependen de la economía internacional, dependen de la economía de muchos países que se han visto afectados. Y es por tal razón que una de las opciones que estas empresas van a tener que realizar o buscar es la suspensión de contratos de trabajo. ¿Por qué? Esto ya hay un procedimiento que se sigue, ¿verdad?, y señalado por el Código de Trabajo desde su artículo 99 y el artículo 100 pues señala varias causas de suspensión de los contratos de trabajo, pero específicamente, y la que es apegada en este momento es el numeral 2, que es un caso no previsto. Este caso en específico no se encuentra bien regulado en este procedimiento de suspensión de los contratos de trabajo y el Código realmente manda a que sea la Secretaría del Trabajo que se pronuncie al respecto. Pero para que la Secretaría se pronuncie, deben de existir varias solicitudes y varias solicitudes de parte de cada empresa. Estas solicitudes ya bien se pueden hacer a través de los medios electrónicos, como ya el comunicado que se rindió al día de ayer por la parte de la Secretaría del Trabajo. Pues este es un medio de comunicación que tiene su sustento igual en el Código Procesal Civil y analógicamente pues aplicable a estos casos del Código del Trabajo. Y pues estas solicitudes se pueden enviar a través de los medios electrónicos que ya el gobierno ha brindado, ya ha comunicado. Y pues esto dependiendo, ya como decimos, esto va a depender de cada empresa. Es posible que algunas empresas necesiten hacerlo, es posible que otras no. Es posible que algunas empresas solo necesiten suspender una parte de contratos de trabajo y no todos. Pero lamentablemente entiendo que van a existir empresas que van a tener que suspender todos sus contratos. ¿Por qué? Porque tal vez no dependen directamente de la economía interna de Honduras, dependen de la economía internacional. Y si esta economía está, como en este momento, paralizada y no sabemos con cuánto tiempo va a durar, porque eso depende de cada país, cómo se ha habido afectado y cuáles son los métodos que se han estado tomando para poder salir adelante. Esto va a depender de cada empresa. A medida nosotros y se vaya dando toda esta situación y se vayan presentando solicitudes a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, vamos a ir viendo cómo se va a ir moviendo todo este parámetro con las resoluciones que se emitan, porque
igual va a depender de cada empresa y cada empresa va a acreditar cuáles son los motivos que lo conllevan a esto. Y como sabemos, lo que el gobierno igualmente hasta el momento ha buscado es proteger la sostenibilidad de las empresas. ¿Y por qué? Si no se protege, no vamos a tener fuentes de empleo. Las empresas pueden colapsar, las empresas van hasta ahí, van a finalizar y no van a poder ofrecer esas oportunidades de empleo. ¿Y qué es lo que se espera? Es proteger eso. ¿Y a través de qué? A través de las vías legales que realmente tenemos a disposición en este momento. Y como bien lo dijo nuestra colega, la abogada María Elena Ulloa, ¿verdad? Esto nos conlleva a que nuestro derecho laboral en Honduras vaya haciéndose de una forma más ampliándose, ya que si vemos reformas en el Código del Trabajo son de años exageradamente atrás, desde que se inició el Código del Trabajo, y actualmente no se ha actualizado. Esto nos va a conllevar a que entremos a una nueva fase de aplicación de las leyes laborales. Y esta opción que tenemos ahorita, como ya el gobierno las ha dado, es de poder hacer acuerdos entre las partes para poder llegar y buscar un fin primordial para apoyo para ambos, no apoyo por mí o apoyo por él, es un apoyo mutuo, es una salida que se debe de buscar para poder tener empresas sostenibles y que se puedan recuperar y no perderlas. Entonces, a medida que vayamos viendo toda esta situación, vamos a ir viendo el avance que se va dando en estos procesos, ¿verdad? Tenemos aquí varias preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, ¿la suspensión aplica a los contratos por hora o exclusivamente a los contratos por tiempo indefinido? La suspensión acuérdense que los contratos por hora es una novedad dentro del derecho laboral. Entonces, la suspensión aplica a los contratos por tiempo indefinido. Los contratos por hora, normalmente yo tengo la impresión de que no podrían suspenderse, pero no es definitivo. No estoy escuchando, permítanme. ¿Se escucha ahí? Hola. Sí se escucha, ok. Sí. Hay una queja también de una empresa, no vamos a decir el nombre, pero definitivamente las empresas están obligadas a proporcionar a la gente el equipo de protección personal y sobre todo en estos momentos en que estamos en esta crisis. Las personas que no tienen días de vacaciones, esa es otra pregunta, pues definitivamente eso es bien común en la industria de la manufactura, la industria que le dicen la maquila. Estas personas pueden entrar en noviembre y en diciembre van de vacaciones porque cierran en forma general. ¿Y qué hacen? Las vacaciones las están gozando en forma anticipada y estas vacaciones luego se las van debitando cuando las personas van generando más antigüedad. Asumo que eso es lo que se podría pasar. ¿Qué pasa con el trabajador que no quiere? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el trabajador que no quiere? Porque es un acuerdo y surge de la voluntad. Asumo yo que no pasa nada, ¿verdad? Asumo yo que no pasa nada y no creo, no sé, no puedo hablar porque son demasiadas empresas y cada empresa va a tomar la decisión que estime más conveniente. Más conveniente. Hay otra persona que dice, no están hablando en favor del trabajador. Y yo quiero explicar algo. Desde el momento en que las empresas y el gobierno el gobierno está ofreciendo a las empresas y a los trabajadores que se pongan de acuerdo, es porque definitivamente el objetivo del comunicado y el objetivo de esta conferencia es tratar de salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo. No puedo decir que no sea el objetivo del gobierno, porque eso se los leí en la primera parte, es muy contundente, y el objetivo del comunicado y el objetivo de las personas que traten de buscar estas alternativas legales para poder salir de esta situación en que estamos es definitivamente en beneficio del trabajador. Ahora, yo creo que hasta las mismas personas
que solamente están siempre en contra de todo y que siempre pasan echándole la culpa a los demás, van a entender que si no se toman medidas extremas en este momento, van a comenzar a colapsar el sistema económico como lo conocemos. Los que manejan empresas, los que trabajan en empresas, saben lo que significa cerrar completamente la misma durante un día, una semana, un mes, que parece que esta situación va a durar. No puedo predecirla, yo no puedo predecirla, no sé quién pueda, probablemente la gente del gobierno o probablemente nadie la puede predecir, pero sabemos que va a durar unos días más, no sabemos si va a durar semanas o días, pero definitivamente todo lo que está sucediendo ahorita es para beneficio del trabajador. ¿Cómo salvar la mayor cantidad de posiciones posibles? Y esta es la pregunta que se está haciendo todo el mundo en todos lados en este momento. ¿Cómo hacer para no despedir a la persona? ¿Qué sucede si el trabajador se pone gallito? No quiero, renuente, no quiero, me tienen que pagar todo. Perfecto, le van a pagar todo. Probablemente lo van a despedir y le van a pagar todo también. Pero yo siempre he pensado que es mejor tener un trabajo y un flujo constante de ingreso para mí y para mi familia que tener un poquito de dinero y probablemente no más adelante. La suspensión debería ser una opción de las últimas que toman los patronos. ¿Por qué? Porque la suspensión es a corto plazo, porque este caso no lo pudimos prever, e implica que las personas van a dejar de recibir dinero a corto plazo. Por eso yo me inclino, en la medida que sea posible y el flujo de las empresas lo permita, tomar las opciones que nos da este comunicado. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay un montón. ¿A qué pasaría si un empleado no vaya a trabajar un día feriado como el 1 de mayo? Ya lo dice el comunicado, va a ser tomado como un día normal de trabajo. Si no va a trabajar ese día, pues la empresa tiene la opción de no pagarle. Y si no va a trabajar 2 días seguidos, también la empresa tiene otras opciones, ¿verdad? O sea, es un día normal y así va a ser. Si una vez que el trabajador ha aceptado canjear, por decirlo de alguna forma, sus vacaciones o sus feriados con los días que está recibiendo ahorita. Vamos a ver qué otra pregunta. Sí, aquí hay una persona que dice, no pueden despedirnos y si nos despiden tendrían que darnos los derechos ganados hasta el momento. Claro que sí. Aquí no se está disputando si tendrían o no que pagarle prestaciones. Aquí se está disputando si quieren y pueden conservar sus posiciones de trabajo y pasar esta situación, esta mala racha. Hay algo, sí estoy convencida, porque hemos trabajado muy intensamente en los últimos días tratando de buscarle una lógica a una situación que no tiene lógica, porque no es fuera de todo control nuestro. ¿Y cuál es la situación que nosotros estamos tratando de buscar? Que la situación como la conocíamos hace 2 semanas cambió. En Honduras cambió y en el mundo cambió. Vamos a tener que hacer esfuerzos adicionales, vamos a tener que trabajar más, probablemente vamos a trabajar muchísimo más horas y más tiempo y probablemente nos vamos a pasar todo este año tratando de compensar el daño que se ha hecho a la economía en esta situación que se nos ha salido de las manos. Si la empresa toma la decisión de hacer un acuerdo respecto a las vacaciones, desde ese momento la empresa está obligada a pagar las planillas. Sí, si la empresa viene, y porque acuérdense que un acuerdo no es unilateral, un acuerdo implica más de una parte. En este caso, si la empresa dice, mira, fulanito, yo te quiero pagar las planillas, pero a cambio vamos a firmar este convenio, que luego lo vamos a validar en la Secretaría del Trabajo, y vamos a decir que las próximas vacaciones y los próximos feriados se van a ser compensados contra esto. Obviamente, ese es un acuerdo que va a tener que cumplir tanto el trabajador y el patrón. Va a ser obligatorio para ambas partes. Asumo yo que la empresa que no pueda pagar no va a ofrecer ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Ahora, no tiene que ser masivo. Probablemente en una empresa vamos a encontrar 10 personas que no quieren
y 20 que sí quieren, 30 que sí quieren. Nunca todo el mundo va a estar de acuerdo en todo. Entonces, yo sugeriría a las empresas, aplíquenlo para las personas que quieren y para las personas que no quieren, pues definitivamente no pasa nada. Yo no creo que este sea el momento de estar tomando medidas de despido por rebeldía, o sea, eso no es lo que pasa, yo no lo estaría aconsejando, pero definitivamente, si es un grupo de la empresa que acepta, yo lo haría con ese grupo de la empresa, definitivamente. No sé si hay alguna otra pregunta, Mario, ¿has leído? Renan, ¿han leído preguntas? Aquí pregunta Gabriela Chávez Valladares. ¿Qué sucede con empresas que tienen a su gente laborando en la modalidad de trabajo en casa y están conectados mediante herramientas colaborativas internas? Eso es lo que hemos hablado y que en algún inicio el gobierno lo indicó, pues el famoso teletrabajo, o que uno puede realizar mientras uno tenga las medidas o se esté reportando con el patrono que está cumpliendo, que manda todos los informes o cumple con sus tareas a cabalidad, pues es permitido. Aquí lo que obra y lo que impera es una situación de confianza y de responsabilidad que tiene que venir del trabajador para con la empresa, con el fin pues de dar cumplimiento a las obligaciones diarias que tiene que efectuar todos los días. Y estoy viendo otra consulta sobre cuándo hay que enviar el convenio con los empleados a la Secretaría de Trabajo y hasta cuándo se tiene plazo. Bueno, como bien anteriormente se han emitido comunicados por parte del gobierno, ¿verdad? Hasta el momento todos los plazos están suspendidos. Y ese es algo a favor, ¿verdad? Ya que no tenemos, las empresas no tienen plazos corriendo ni los trabajadores para interponer o hacer los reclamos o hacer las solicitudes que correspondan. Todos los plazos están suspendidos, pero entre más antes se envíen, mejor es, más pronto va a tener su resolución. Dice Roque Vázquez, pregunta, y me parece muy interesante, dice, ¿qué sucede si nosotros vamos a pararnos por dar una fecha? Y no quiero decir fechas porque no tengo información oficial, no es mi competencia decir cuándo vamos a volver o cuándo vamos a dejar, no conozco la información de parte del gobierno, yo creo que el gobierno mismo no la sabe tampoco, pero ¿qué sucede si no tengo suficientes días? Si yo voy a estar descansando o voy a estar en mi casa, porque descansando no está en la casa, probablemente está preocupado en la casa, ¿verdad? Pero no está descansando. Vamos a estar la primera semana, que fue la del 15 y 16 de marzo, la segunda semana, que fue esta, creo que comenzó el 24, luego comienza otra vez la semana del 30, que no sabemos si va a continuar, y luego comienza la siguiente, que es la semana, que sería donde inicia la Semana Santa. Si nosotros logramos tener todas estas situaciones, todas estas semanas, probablemente acumulemos 24 días. Eso significa que si solo tengo un año de antigüedad o no tengo un año de antigüedad, los días proporcionales de vacaciones que me corresponden serían 1, 2, 5, menos de 10. Y los días de feriado, pues serían tal vez los que restan del año, serían unos 8 días. Entonces, puedo acumular, puedo compensar 13 días, pero voy a haber gastado 24, voy a haber gastado 30, no sabemos cuándo vamos a terminar. Eso significa que la empresa probablemente le va a estar cobrando esas vacaciones y esos hasta que acumule probablemente el segundo año. Eso es lo que yo recomendaría. Si el primer año solo tenía 8, pero el segundo año ya genera las otras restantes que corresponden al segundo año, yo le recomendaría a la empresa definitivamente, pues acumúlele el segundo año. Por eso lo dije hace un rato, vamos a pasar bastante tiempo sin gozar de vacaciones. Las empresas no van a querer cerrar tampoco. Estaba viendo un comunicado de parte de un grupo de abogados donde tampoco los abogados están pidiendo que no cierren los juzgados en lo que es a mitad de año y a final de año, porque habemos abogados que necesitamos litigar y en la medida en que los juzgados, por situaciones adversas, que no hay control de nadie en particular, no pueden trabajar, los abogados están preocupados. Estaba escuchando una estadística también el día de hoy en el área de la construcción, creo que hicieron un comunicado de la Chico,
hay 400,000 albañiles en paro, que son personas que no reciben salario porque trabajan a destajo, y definitivamente todo lo que no hemos podido trabajar durante este tiempo, vamos a tener que acumularlo y trabajarlo el resto del año para poder sacar adelante todos los rubros y todas las industrias. Entonces, definitivamente, la persona que no gozó sus vacaciones, que no tenía suficientes vacaciones, probablemente se le van a acumular hasta el año siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta aquí. René Rodríguez. ¿Qué sucederá con los trabajadores que hayan recibido comunicados donde les dan a conocer la suspensión de 120 días por parte de sus patronos? El medio electrónico es únicamente para casos relacionados con el inciso 1 y 2 del comunicado. En ese sentido, no puede ser aplicable la suspensión de labores. Aquí, como lo mencionó el abogado Renan en la explicación de él, lo que opera, y como el caso del numeral 2, que es el caso fortuito fuerza mayor, no es un procedimiento tan claro como en los demás numerales del artículo 100, es que siempre se someta ante la Secretaría, pero el medio electrónico al que nos estábamos refiriendo es el patrono hacia la Secretaría, y estos aprueban y autorizan la suspensión. Entonces, por ende, deberíamos entender que la empresa se sometió a ese procedimiento. Adicionalmente, cuando el método de notificación de suspensión a los trabajadores tampoco está claro, si ustedes supieran, bueno, los que son abogados entienden, los que no son abogados, la suspensión no está clara dentro del código, no dice de qué forma se debe dar a los trabajadores, y ahora los medios electrónicos están siendo válidos para comunicarse en ambas vías, ¿verdad? Normalmente la parte judicial sí ha aceptado la comunicación a la gente a través de medios de correos electrónicos y demás, pero con esta apertura que yo expliqué de la Secretaría del Trabajo, pues obviamente ya se está abriendo la administración pública también a las comunicaciones virtuales en ambas vías. Por lo tanto, creo que una notificación hecha al trabajador de una forma virtual sería válida porque la ley no dice específicamente cómo debe realizarse. Es válido, y recordemos que aunque lo hayan hecho, digamos, se entiende que ya hicieron las solicitudes, pero también entendemos de que en los casos que no lo hayan hecho, los plazos están suspendidos para hacerlas. Entonces es posible que hayan comunicado la decisión y someter lo que ellos, las solicitudes correspondientes. Aquí hay una pregunta que dice, ¿este convenio aplica solamente para feriados y vacaciones? Sí. Si yo, eso es lo que de la literalidad del comunicado, se nota que solamente está redactado para los feriados y están consignados en el 339, que son aproximadamente 10 feriados en el año, y para las vacaciones, que pueden ser entre 10 y 20 días dentro del año. Entonces, como les dije, si contáramos por día, probablemente tal vez por lo que hemos visto en otros países como China, que es prácticamente el único ejemplo que hemos visto, que esta pandemia pasó y azotó y luego salió, es que no pasó de cerrar el país completamente 2 meses, ¿verdad? Ojalá que Honduras esté en el mejor de los escenarios, pero definitivamente una opción de darle entre 20 y 30 días hábiles se podría alargar hasta mes y medio. Entonces, solamente vacaciones y feriados es un menú bastante fuerte que pueden utilizar empresas y trabajadores para ponerse de acuerdo. Hay otra pregunta aquí. ¿Cómo documentan lo de la entrega de vacaciones? Dice básicamente. No dice eso exactamente, si lo pueden hacer en masa o individual. Yo creería que ahí podrían aplicar pues lo que les salga más factible, pero al momento de ratificarlo en la Secretaría tendría que ir cada trabajador presencialmente mediante el conciliador o el inspector correspondiente a avalar que de hecho así ha sido el acuerdo que en su momento firmó con el patrono, perdón. Dependiendo si tienen un grupo o no es tan numeroso el grupo, podrían intentar aplicar ese método. Sí. Aquí tengo un comentario de mi amigo Dalton, compañero de universidad, que dice, si hay trabajadores que no quieren firmar, corren el riesgo que la empresa tome la decisión de solicitar la suspensión parcial de labores. Por eso es conveniente la firma de este acuerdo. Yo he leído un montón de posiciones, yo estoy completamente de acuerdo con Dalton, yo he leído un montón de posiciones de colegas que comienzan, y es cierto, el derecho laboral es precioso, tiene los principios generales del derecho son espectaculares,
pero en este momento estamos hablando de una situación que se sale completamente de control. Entonces, la recomendación es, ¿quieren salvar su puesto de trabajo? La empresa está dispuesta a salvar su puesto de trabajo y hacer concesiones, porque dentro de todo, recuerden lo siguiente, este convenio está diseñado para que ustedes los trabajadores o los que sean trabajadores sigan recibiendo el salario. O sea, este convenio, asumo yo, que no se va a firmar con gente que no se le va a pagar, porque entonces, ¿para qué van a firmar el convenio? El requisito sine qua non de esto debería ser, vos me firmás el convenio, pero yo te pago, yo no interrumpo el pago de los salarios durante todo el tiempo que esté esta situación. Definitivamente yo creo que a mí me interesa cobrar hoy y me interesa cobrar mañana, pero entre cobrar ahora, que es la necesidad, la gente necesita abastecerse, comprar comida, tener dinero por alguna emergencia para comprar sus necesidades, porque estamos encerrados unos días más. Entonces definitivamente vale más la seguridad que me puede garantizar un trabajo y un ingreso continuo que una única cantidad, o simple y sencillamente que me suspendan el contrato de trabajo y que me quede sin ingresos, ¿verdad? Sí. Pregunta sí, Marlon David Amador, Código del Trabajo, cita artículo 3, que habla de los actos o todo aquello o estipulaciones que tergiverse o disminuya los derechos del trabajador. El artículo 3 del Código de Trabajo, que regula la figura de son nulos ipso juris, si bien es cierto, regula que todo aquello que disminuya algo en beneficio del trabajador no es válido, como habíamos mencionado anteriormente. Esta es una situación que se sale fuera de control, es una cuestión de fuerza mayor, de caso fortuito, que lo que impera para poder salir de esta crisis es que hay una buena voluntad de ambas partes, tanto la parte del patrono como la parte del trabajador, y no sería pues lo recomendable ponerse renuente en ese sentido, sino ver de qué manera tanto la empresa como el trabajador subsiste para poder salir de la crisis que nos está ocupando. Aquí tengo una consulta de mi amigo Julio Ávila. Dice, ¿que pueden darse en una empresa la combinación de medidas? Julio, yo creo que lo que usted pregunta es completamente correcto, porque hay empresas tan grandes, ¿verdad?, que van a haber trabajadores que pueden canjear vacaciones y feriados. Perfecto, eso es válido, pueden canjearlo. Hasta ayer era un poco temerario de parte de nosotros los abogados dar ese consejo. Gracias a Dios anoche y milagrosamente la Secretaría del Trabajo emite algo que puede ser realmente una herramienta para todas las partes. Entonces, una parte se puede canjear, otra parte podría irse en una suspensión, porque es gente que definitivamente no, pues tengo que suspenderla, no tengo el flujo para poder conservarla, pero eventualmente las personas se van a poder ir reintegrando. Y 3 personas que pueden hacer teletrabajo y que son personas que no van a haber modificado su contrato de trabajo. Yo definitivamente creo que este virus ha venido a hacer muchísimas cosas malas y ha venido a acelerar muchísimas cosas buenas. ¿Qué ha acelerado muchísimas cosas buenas? Que el uso de la tecnología. Había gente que estaba reacia a utilizar la tecnología en beneficio de las profesiones, cualquiera que sea la profesión. Y hemos visto cómo han florecido un montón de situaciones ahora en 2 semanas que pasaron años que no podían progresar. Entonces, definitivamente la creatividad de los dueños de las empresas y de las personas de recursos humanos va a ser fundamental ahorita, y las combinaciones que habla Julio Ávila vamos a comenzar a verlas dentro de la misma empresa. Todas las opciones, teletrabajo, compensación, probablemente suspensión. Sí, Gabriela Chávez Valladares consulta, para la suspensión de los contratos, ¿qué tipo de información es la que la empresa debe de entregar para aprobación de la Secretaría? Pues básicamente es acreditar el motivo por el cual se está solicitando la suspensión, y estos motivos pues van a variar dependiendo de cada empresa, porque para una empresa puede ser que esté afectando algunos parámetros de lo que ha sido la suspensión de estas labores, o para otras le esté afectando pues la demanda internacional que están teniendo. Entonces eso básicamente va a depender de cada empresa. Ahora, sí.
exactamente. Una de las cosas, una de las contrapartes de la suspensión es que parece que van a haber un montón de suspensiones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros visualizamos y vislumbramos en un futuro inmediato, que van a haber un montón de suspensiones, un montón de puestos de trabajo que no se van a salvar. Y lo que yo tengo entendido es que van a ser bien minuciosos para ver esas causas que menciona Renan. Así que no vayan a hacer una suspensión diciendo porque el coronavirus viene y me va a atacar, porque definitivamente se la van a denegar. Usted tiene que explicar cuáles son las causas por las cuales usted está siendo perjudicado. Si usted vendía algo que no es de primera necesidad y lo vendía al detalle y necesitaba el flujo diario de caja para poder pagar sus planillas, definitivamente usted es una persona que necesita y que puede hacer la suspensión. Pero ¿cómo haría yo? Explicaría, miren, de mi flujo de caja diario depende, etcétera, 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 y poder buscar las justificaciones. El coronavirus per se no es una justificación. Lo que ustedes tienen que ver son los efectos que va a causar esta pandemia dentro de su situación personal y dentro de la situación personal de la empresa, porque hay empresas que, créanme, que en estas crisis van a florecer. Entonces, solamente el hecho de la pandemia no es el sinónimo de fracaso. La pandemia puede significar el hecho de un retroceso, de un bajón para ciertos rubros, pero no para todos, ¿verdad? De hecho, yo nunca había comprado al supermercado en línea y ya lo hice. Y asumo que todo el país está comprando en línea cosas que eran inimaginables hace un poquito de tiempo. Entonces, sí hay que tener una justificación bien clara, hay que poder plantearlo de una forma lógica y con pruebas si es necesario para que no les rechacen la suspensión, porque yo entiendo que van a comenzar a sentirse, a estar abrumados en la Secretaría con tanta solicitud que van a hacer. Suspensión y compensación, y solicitudes de aprobación de compensación también. No sé, vamos a ver. No veo más. Bueno, yo creo que este es un ejercicio que nosotros hicimos para orientar a nuestros clientes, a nuestros amigos, y definitivamente podemos regresar más adelante, ¿verdad?, con otro tipo de preguntas. El decreto a nosotros definitivamente nos da una luz para poder buscar alternativas. Y sí quisiera pasarle la palabra a mis colaboradores, a Mario de Renan, para que se despidan. Muchas gracias, que hemos tenido un buen público este día, ¿verdad? Y parece que tenemos que aprender que estas van a ser una forma de socializar de ahora en adelante. Mario. Sí, no, agradecerles a todos por el momento, por compartir este conversatorio que espero les haya sido muy útil. Más adelante, como mencionamos, pues podemos hacer otro para evacuar más dudas o, no sé, quizás el gobierno pueda que no emita otras instrucciones, pero el objetivo es mantenerlos actualizados, evacuar cualquier duda y seguir adelante. Recordemos que, bueno, esta es una situación donde hay que salir todos de manera unida y compensarnos, apoyarnos unos con otros, la parte patronal con la parte obrera. Solamente muchas gracias y mucho gusto a todos. Le damos la palabra a Renan. Renan. Igual, pues agradeciendo pues, el tiempo que se han tomado para poder compartir con nosotros, ¿verdad?, todas estas opiniones que se están generando y consultas que a nivel pues, nacional se han estado dando en virtud de toda esta situación, ¿verdad?, en que nos mantenemos. Y pues igual entender de que las salidas que ahorita tenemos que buscar es de manera conjunta y no individual para poder llegar pues y mantener una sostenibilidad en las empresas para que otorguen trabajos a futuro. Muchas gracias. Bueno, pues nos retiramos. Muchísimo gusto. Muchas gracias.